Número 1. República de Kiribati. Kiribati, situado en el Océano Pacífico, es uno de los primeros países que pueden desaparecer debido a la subida de las aguas de los océanos. La población es de 102.351 habitantes. La mayor parte del archipiélago se eleva tan solo 2 o 3 metros sobre el nivel del mar, y el agua alrededor de los 32 atolones de Kiribati está subida 1,2 centímetros por año, unas 4 veces más rápido que el promedio mundial, debido al flujo de las corrientes oceánicas. Algunos expertos opinan que para el año 2100 el país habrá desaparecido bajo las aguas, y es un pronóstico optimista. Algunos residentes creen incluso que el mar se tragará sus hogares dentro de 20 o 30 años. Ante esta amenaza, el gobierno ya ha comprado 6.000 hectáreas de tierras en Fiji, a 2.200 kilómetros al sur de Kiribati. Si no se hace nada, Kiribati se hundirá en el océano. Para 2030 empezaremos a desaparecer. Nuestra existencia terminará en etapas. Primero, las capas de agua dulce serán destruidas, los árboles del pan, el taro, el agua salada los matará, afirmó en el 2013 el presidente de Kiribati, según declaraciones de Business Week. Más del 60% de la población actual de Kiribati, mayoritariamente menor de 30 años, puede ser la última generación que viva en el país. Número 2. Las Maldivas, un paraíso que se hunde en el Océano Índico. La pequeña nación isleña de Maldivas vive en uno de los lugares más hermosos del mundo y cada año atrae a miles de turistas. Es además el país que se encuentra a menor altitud del mundo, 1,5 metros de promedio y una altura máxima de 2,3 metros. La República de Maldivas ocupa una superficie de 298 kilómetros cuadrados al sur de la India. Fue colonia portuguesa, holandesa y británica, y en 1965 obtuvo la independencia. Composición del territorio: 1.200 islas en el Océano Índico. Población: 345.023 habitantes. Las perspectivas más pesimistas de la elevación del nivel del mar indican que unos 317.000 isleños tendrán que abandonar para siempre su hogar antes del fin de este siglo, dejando una cultura de unos 2.000 años de antigüedad bajo el agua. Ya en el 2009, los científicos reunidos en el Congreso Internacional sobre el Cambio Climático en Copenhague llegaron a la conclusión de que el deshielo de las regiones árticas provocaría una subida del nivel del mar de hasta 1 metro de altura en este siglo. Ante esta amenaza, el entonces presidente del país insular, Mohamed Nasheed, propuso ahorrar $2 millones procedentes del turismo cada año para poder comprar un nuevo hogar a sus ciudadanos en caso de una eventual evacuación. Como fruto de las preocupaciones del gobierno por el cambio climático y la probable desaparición del país, así como de la firme apuesta por el turismo, nació la idea de la construcción de nuevas islas artificiales. El proyecto, encargado a una empresa holandesa, salvaría a la población en el más que probable caso de la subida del nivel del mar y además funcionaría como un complejo turístico de lujo que incluiría el primer campo de golf flotante del mundo. Número 3. Vanuatu. La República de Vanuatu es el país más vulnerable del mundo ante los desastres naturales según las Naciones Unidas. Con poco más de 12.000 kilómetros cuadrados de superficie, el archipiélago fue descubierto por exploradores españoles en 1606 y en 1980 nació como estado propio tras independizarse del Reino Unido y Francia, que compartían su soberanía. Por si pareciera poca la amenaza constante de la desaparición bajo el agua, los pequeños países insulares sufren frecuentes desastres naturales. Así, el pasado mes de marzo fue uno de los más catastróficos en la historia de Vanuatu, un país insular del Pacífico considerado por las Naciones Unidas el más vulnerable ante los desastres naturales. Composición del territorio. El territorio cuenta con 83 islas volcánicas en el Pacífico Sur y su población es de 207.000 habitantes
según censo del 2005. El ciclón Pan, catalogado como uno de los peores en la historia del Pacífico, arrasó Vanuatu causando numerosas víctimas y dañando por lo menos un 90% de los edificios de Port Vila, capital del país. Según las estimaciones de las Naciones Unidas, el ciclón, con vientos de categoría 5 hasta 270 kilómetros por hora, causó 24 muertos y dejó sin hogar a 3.300 personas. El presidente del país, Baldwin Londale, pidió ayuda a la comunidad internacional para reconstruir todo en Vanuatu y agregó que las necesidades humanitarias son inmediatas. Número 4. Tuvalu. Tuvalu es el segundo país con altitud más baja después de las Maldivas y otro ejemplo de la gran paradoja del cambio climático. Las naciones que menos contaminación generan son las que más sufren sus consecuencias. Por esa razón, entre las principales prioridades internacionales para Tuvalu está la toma de conciencia del calentamiento global y la subida del nivel del mar. No es de extrañar, por lo tanto, que el país sea un firme defensor de la ratificación y aplicación del Protocolo de Kioto. Tuvalu, ubicado en el Océano Pacífico cerca de Kiribati, Samoa y Fiji, consta de 4 arrecifes de coral y 5 atolones y su población es de poco más de 11.000 personas. Casi el 45% de sus habitantes tuvieron que desplazarse por el ciclón Pan, según informó el primer ministro del país, Enele Sopaaga, y en 1997 3 ciclones arrasaron casi el 7% de la masa terrestre del país, según estimaciones de la ONU. La mayoría de los habitantes de Tuvalu tiene el concepto de que un día Tuvalu se irá bajo el agua. Cita Bloomberg Agasse, activista que dejó Tuvalu en 1989 y ahora vive en Auckland, New Zealandia. Número 5. Islas Salomón. Este pequeño pedazo de paraíso de casi 30.000 kilómetros cuadrados fue descubierto por los exploradores españoles en 1568 y consiguió su independencia del Reino Unido en 1978. Desde hace ya más de un lustro se viene alertando de su complicada supervivencia, ya que el calentamiento global podría sumir al país poco a poco bajo las aguas del océano durante las próximas décadas. Composición del territorio: 990 islas repartidas en 2 archipiélagos, Salomón y Santa Cruz, en el Océano Índico. La población es de alrededor de 561.231 habitantes, según el censo del 2013. Número 6. Samoa. El estado independiente de Samoa, con menos de 3.000 kilómetros cuadrados de superficie, tuvo contacto con los colonos europeos en los primeros años del siglo XVIII y ya en el siglo XIX, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido reclamaron parte de su territorio como propias. Se independizó de Nueva Zelanda en 1962. El mayor desafío al que se enfrenta Samoa es la desaparición de los arrecifes de coral provocada por el calentamiento de los océanos. Estas barreras naturales son su muralla de protección frente al violento oleaje que, al no encontrar oposición, está erosionando e invadiendo las costas del país. La composición del territorio es de 7 islas en el Pacífico Sur y cuenta con una población de 190.372 habitantes, según el censo del 2003. Número 7. Nauru. La República de Nauru es un territorio de poco más de 20 kilómetros cuadrados, de cuya historia no se conoce mucho, puesto que hasta bien entrando el siglo XIX no fue interesante para las potencias europeas. Lo descubrió la corona británica y tras pasar por manos alemanas, holandesas y australianas, finalmente logró su independencia en 1968. Su principal amenaza es la subida del nivel del mar debido a su poca altura media. De continuar el deshielo, la supervivencia de la escasa población de Nauru en este territorio se verá muy comprometida en los próximos años. Su población es de 10.084 habitantes, según el censo del 2011. Número 8. Islas Fiji. Otro destino turístico paradisíaco por excelencia es la República de Fiji.
Su territorio se extiende por un área de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, colonizados por oriundos del sudeste asiático antes de que llegaran los europeos en el siglo XVII. Fiji perteneció a la soberanía británica hasta 1970, momento en que declaró su independencia. Al habitual problema de la subida del nivel del mar, en Fiji se une también la constante amenaza de las inclemencias meteorológicas. En el 2009 llovió durante varios días seguidos sin descanso, dejando como resultado la muerte de 19 personas y la evacuación de otras 9,000 personas, además de dañar considerablemente las plantaciones de caña de azúcar y las infraestructuras turísticas, sus dos principales fuentes de ingresos. La composición del territorio de Fiji es 330 islas en el Océano Pacífico y cuenta con una población de 881.065 habitantes según el censo del 2013. Número 9. Islas Marshall. La República de las Islas Marshall recibe su nombre del capitán John Marshall, su descubridor en 1788. Cuenta con una superficie de 181 kilómetros cuadrados y consiguió su independencia de Estados Unidos en 1990. En este diminuto estado de la Micronesia, la inminente desaparición bajo las aguas por la subida del mar no es una amenaza, es un hecho real que ya ha comenzado y que es perfectamente visible en algunos de sus atolones, como por ejemplo su capital Majuro, donde porciones de tierra históricamente a la vista ya han sido engullidas por el mar. La composición del territorio es 90 atolones y 5 islas en el Océano Pacífico y cuenta con una población de 70.983 habitantes según el censo del 2014. Cabe decir que la densidad de población de la capital de Kiribati, Tarawa, es comparable a la densidad de la población de Londres, a alrededor de 5,000 personas por kilómetro cuadrado. Muchos representantes de las naciones del Pacífico desean mudarse al continente Australia o Nueva Zelanda, pero no siempre son bienvenidos, ya que legalmente el estatus de refugiado por razones climáticas no existe. Mientras tanto, el problema se vuelve cada vez más visible. John Campbell, geógrafo de la Universidad de Waikato, Nueva Zelanda, calcula que hasta 1,7 millones de personas en la región del Pacífico podrían convertirse en refugiados por el cambio climático para el 2050. La Organización Internacional para las Migraciones sitúa la cifra global en alrededor de 200 millones según Bloomberg. Nueva Zelanda ya es el hogar de una de las mayores comunidades de las islas del Pacífico, que representa el 7% de la población total del país. En Auckland, donde los supermercados venden alimentos insulares como el taro y el árbol del pan, 1 de cada 5 ciudadanos será de ascendencia del Pacífico para el año 2043, según las previsiones del Consejo Municipal. Por su parte, Australia es el mayor donante de ayuda y socio comercial de la región. Aunque por el momento el estatus de refugiado por razones climáticas no existe, en el futuro esta situación podría cambiar, ya que algunos isleños están dispuestos a pelear por este derecho hasta en los tribunales internacionales. Así, en octubre de 2013, el kiribatiano Loane Teitiota pidió asilo climático en Nueva Zelanda. Trató de convencer a las autoridades neozelandesas de que su país se muere, se ahoga y temía por el futuro de sus hijos. Durante los últimos 20 años, Nueva Zelanda y Australia han rechazado al menos 17 solicitudes de ciudadanos de las islas del Pacífico que pedían la condición de refugiados por el cambio climático. Si bien ninguna petición ha tenido éxito de momento, el tema del cambio climático ocupó un lugar destacado en proceso del año pasado, en el que una familia de Tuvalu logró apelar su deportación de Nueva Zelanda por razones humanitarias. Mis amigos, esto es todo. Muchas gracias y será hasta la próxima.